Buenas tardes. Ya estamos en De Palabra en Palabra. Hoy que es un día templado en esta ciudad y que además, con un clima agradable. Pareciera que ya estamos diciendo adiós al invierno, pero todavía no. Hoy tenemos un programa, ¿cómo le llamaré? Un programa muy especial, porque vamos a hablar de un novelista, un novelista muy importante. Como todos los novelistas de los que hemos hablado aquí, son importantes, pero este es mayormente importante por haber escrito una novela única en la literatura de habla inglesa. Fíjense que este autor, doy un dato, irlandés, repetidamente afirmó que todo lo que hay en su obra, formó parte de su vida. Y bueno, aparece en los momentos incluso más íntimos, ya cuando se conocieron sus cartas, podemos ver que hay una radiografía impresionante de la vida de este autor, que no tiene nada de malo, ¿no? Me refiero a James Joyce. Fíjense, y aquí el Ulises, su novela Ulises, está incrustada de vivencias suyas, vivencias íntimas y personales de su autor. Ya platicaremos un poco más por qué. Supondría conocer los más mínimos detalles, ¿no? Hasta desde que naciera James Joyce en el, ¿cómo se llama este lugar? Aquí lo tengo anotado. Radgar, que era en ese entonces un suburbio de Dublín en 1904, 1882. En ese entonces, Radgar era como a lo mejor lo que sería en México un municipio de Dublín, que ahora Radgar es un suburbio de Dublín ya integrado a la ciudad, ¿no? Además es muy bonito. Bueno, Dublín es una ciudad hermosa, sin duda. Conocemos los detalles desde el 2 de febrero. Él nació el 2 de febrero de 1882 y que entonces, bueno, era ese lugar tranquilo, ¿no? Radgar, cerca de Dublín, que estaba a las afueras. Y bueno, se conocen todos los detalles de su vida porque los escribió de algún modo, de una manera diferenciadora, pero que podemos dar y que damos con quienes fueron esos personajes en su vida. Se conocen todos los detalles, decía, desde su nacimiento en 1882 hasta el día 13 de enero de 1941, en que falleciera en Zúrich, en donde está su tumba. Ya la veremos en algún momento. Hay una tumba en Zúrich donde hay un monumento, una estatua de James Joyce y un rectángulo que es su tumba y los datos, ¿no? Ahora hay que ver, fíjense que en el Ulises, en este libro, que para mí ha sido una especie de, más joven, siendo más joven yo era como una Biblia, ¿no? Con un amigo, con Carlos López Ahumada, hace algunos años,
o bueno, cuando podemos todavía, pero cada 16 de junio nos tomamos unas cervezas Guinness para celebrar el Ulises. ¿Saben por qué? Porque ese día sucede. El Ulises es una historia que son 24 horas del día 16 de junio y que además se conoce como el Bloom's Day. Bloom's por el apellido de Leopold Bloom, uno de los personajes, ¿no? Protagonista. Fíjense que el Ulises lo empieza a escribir en 1904. ¿Cuántos años tenía? 18, 19, 20, 21, 22. A los 22 años empieza a escribir el Ulises en la plataforma de las torres que a principios del siglo XIX fueron construidas a lo largo de la costa de Dublín, que es muy bonita. Yo seguiré diciendo que es muy bonito todo en Dublín. Fueron construidas a lo largo de la costa esas torres, ¿no? Entre Dublín y Bray. Las construyeron previniendo una posible invasión napoleónica. Cómo las ciudades se protegían, ¿no? Y bueno, Joyce vivió en la Torre Martello, ¿no? Es una torre muy famosa porque ahí vivió y ahí empezó a escribir el Ulises, ¿no? Y vivió desde septiembre de 1904, ¿no? Y aproximadamente el 15 del mismo mes, en el 4, en compañía de otros dos inquilinos, Oliver St. John Gogarty, que además saben quién es Gogarty, un amigo suyo, que aparece en la novela con el nombre de Buck Mulligan, con el que empieza el primer capítulo, ¿no? Leeremos un cachito de ese. Se van con él y se abre ahí el episodio primero y es su amigo Gogarty. O Gogarty, no sé cómo se pronuncie. El otro personaje es el británico Samuel Chevenix Trench. Haynes, se llama Haynes en el Ulises. Entonces, vamos a encontrar una cosa que dice aquí. Dice, la mayoría de los personajes del Ulises, que son muchísimos, eran conocidos suyos, o por lo menos había oído hablar de ellos y sabía su oficio y algunos detalles de su personalidad, que me parece importantísimo para escribir una novela, ¿no? Sabía de su existencia, de su ocupación y dónde vivían. Eso es muy importante. Hay una relación por ahí que alguien hizo, ¿no? de esto. Buck Mulligan, inspirado en estudiante de medicina con el que comienza la novela, ya dijimos, ¿no? Inteligente, ambiguo, reticente y socarrón. Eso sucede. Vamos a leer un fragmento. Julietita, ¿cómo te va? Muy bien, bueno. Alcanzamos a leer un fragmentito de el primer capítulo, el primer episodio, así lo llaman, del Ulises. Ah, ok. Tenemos 3 minutos. Majestuoso, el orondo, Buck Mulligan llegó por el hueco de la escalera, portando un cuenco lleno de espuma sobre el que un espejo y una navaja de afeitar se cruzaban. El cuenco es ese donde hacen el jabón para rasurarse, ¿no? Un batín amarillo, desatado, se ondulaba delicadamente a su espalda en el aire apacible de la mañana. Elevó el cuenco y entonó: Introito ad altare Dei. Se detuvo.
escudriñó la escalera oscura, sinuosa, y llamó rudamente: «¡Sube, Kinch! ¡Sube, desgraciado jesuita!». Solemnemente dio unos pasos al frente y se subió a la plataforma redonda. Dio media vuelta y bendijo gravemente 3 veces la torre, la tierra circundante y las montañas que amanecían. Luego, al darse cuenta de Stephen Dedalus, se inclinó hacia él y trazó rápidas cruces en el aire, barbotando y agitando la cabeza. Stephen Dedalus, molesto y adormilado, apoyó los brazos en el remate de la escalera y miró fríamente la cara agitada, barbotante, que lo bendecía, equina en extensión, y el pelo claro, intonso, veteado y tintado como roble pálido. Puck Mulligan fisgó un instante debajo del espejo y luego cubrió el cuenco esmeradamente. «Al cuartel», dijo severamente. Añadió con tono de predicador: «porque esto, oh amadísimos, es la verdadera Cristina, cuerpo y alma y sangre y clavos de Cristo. Música lenta, por favor. Cierren los ojos, caballeros. Un momento. Un pequeño contratiempo con los corpúsculos blancos. Silencio. Todos». Escudriñó de soslayo las alturas y dio un largo, lento silbido de atención. Luego quedó absorto unos momentos. Los blancos dientes parejos resplandecían como centellos de oro. Crisóstomo, 2 fuertes silbidos penetrantes, contestaron en calma. Ese es un fragmento, el principio del Ulises de James Joyce. Vamos a seguir hablando de este escritor asombroso y vamos a un corte. Ya estamos de regreso y miren ustedes, fíjense que estoy tratando de compartirlo por Facebook, pero... ok, entonces vamos a ver, ya me dice Julieta que sí está. Pues lo compartiremos en un momento porque hablaremos también de James Joyce, que bueno, hay que hablar también de sus obras. Digo, el Ulises ha ensombrecido su obra. Sin embargo, por ejemplo, Dublineses es un libro fundamental para la lectura de este autor. Y fíjense que hay otro libro que me parece muy autobiográfico, que es El retrato del artista adolescente. Es una joya esa novelita. Y bueno, hablando de poesía, Joyce escribió un libro de muy pocos poemas que se llaman Poemas Manzana. Y fíjense, por un lado, la habilidad extraordinaria narrativa no encuentra un feliz puerto en la poesía. No digo que sean muy malos poemas, claro que no. Lo que pasa es que finalmente
las voces narrativas o las voces poéticas de los hombres son, pues, sustancialmente distintas y las habilidades para cantar o contar son así. Joyce escribió una novela también asombrosa. Conversamos con un amigo de que, bueno, Joyce perteneció a las corrientes del siglo XX, de las vanguardias, algo que se denominó en el modernismo anglosajón, que comparte esa adjetivación de su estilo con autores como Eliot, el poeta, ¿no? Norteamericano él, nacionalizado inglés, decíamos Ezra Pound, que además Ezra Pound le daba consejos a James Joyce. Es muy interesante eso. Y bueno, además incluida Virginia Woolf en ese grupo de escritores que Wallace Stevens, que nunca olvido las 13 maneras para mirar a un mirlo. Un poema poderosísimo, ¿no? Joyce pasó la mayor parte de su vida adulta fuera de Dublín. No hay que olvidarnos. No lo querían. Los irlandeses, los dublineses, no lo querían porque les había dicho la verdad. Creo que el universo literario completito de James Joyce se encuentra metido, tiene sus raíces profundas en Dublín. Esa ciudad que a mí me asombra, una ciudad a la que yo viajé y que estuve en sus calles, que estuve visitando la casa donde nació James Joyce, que vi la Granford Street, que vi el río Liffey, que fui a celebrar la presencia en el mundo de la obra de Beckett, que tanto admiro. Beckett fue su secretario. Beckett trabajó con él. Híjole, y hay algo que debo contar. La hija de Joyce, Sophie, se enamoró de Beckett. Y Beckett la rechazó. Las razones no las sé, los detalles tampoco, pero poco después, no, Sophie no, Lucía, así se llamaba la hija, tuvo 2 hijos, Stephen y Lucía, y Lucía enloquece. Hay algo muy interesante en la vida de estos personajes, ¿no? La ciudad le da a Joyce, le da escenarios, le da personajes, ambientes, ámbitos, y mucho sumo literario, ¿no? Eso le da Dublín a su hijo más célebre, ¿no? Hay una cosa que hace que Joyce haga una especie de crítica y observación sobre los dublineses, léase dublineses, o léase el retrato del artista adolescente, ¿no? Hay otra, ahorita voy a recordar. Joyce descubre los problemas, esa relación con la Iglesia Católica de Irlanda se puede ver muy bien a través de los conflictos interiores de Stephen Dedalus. Recuerden cómo empieza, haciendo la cruz, ¿no? Bendiciendo, ¿no?
En fin, me parece a mí que eh, también es notable esa atención que Joyce le pone, esa atención totalmente filigranesca, minuciosa al escenario tan delimitado y prolongado, ¿no? Y, y autoimpuesto en su exilio, porque él se exilia, ¿no? También hay que pensar que esa errancia fuera de su tierra, vivió en Trieste, ¿no? Vivió en París, vivió en Zúrich, vivió, no estoy seguro si en Roma, ¿no? Ahora, la Enciclopedia Británica, en sus biografías, en eso, destaca a James Joyce como la capacidad que tuvo para hacer el retrato más sutil de la naturaleza humana, ¿no? Y que logra imprimir, dice la Enciclopedia Británica en sus obras, junto con la maestría, con una maestría muy particular en el uso del inglés, en el uso del lenguaje y el, yo diría, brillante desarrollo de las nuevas formas literarias, motivo por el cual su figura, dice la Enciclopedia Británica, ejerció una influencia decisiva en la novelística del siglo XX. Aquí quiero corregir un error que decía yo la vez pasada cuando hablaba de Knut Hamsun, que él fue primero en el monólogo interior. Yo dije, fue primero, claro, puede ser, porque en 1920 se publica Hambre. Y yo dije erráticamente que el Ulises se había publicado en 1932. No, se publicó en 1922, 2 años después de Hambre. Sin embargo, el primero que publicó eso fue Knut Hamsun. Aquí ese mundo de la forma literaria que Joyce, digamos, encuentra para narrar sus historias es asombroso. Lo que piensa un personaje es lo que narra en la novela también. Es decir, esas asociaciones de estoy viendo una cámara pero estoy pensando en un árbol verde, estoy viendo la cámara y estoy pensando en una parvada de pájaros que vuelan en un cielo azul profundo y sin embargo estoy viendo otra cosa. Ese tipo de bifurcaciones y multiplicaciones de visiones que nuestra capacidad, nuestra naturaleza humana puede ejercer, está en Ulises. Es decir, estamos hablando de el lago que tenemos enfrente y pensamos en una canción, en la melodía de una canción, ¿no? Ese tipo de características de la naturaleza humana, pues son así. En fin, creo que los personajes de Leopold Bloom y Molly Bloom, en particular, contienen una riqueza y una calidez humana única en la literatura de ese tiempo, ¿no? En fin, Joyce fue un hombre minucioso, cuidadoso. Se ha dicho que era psicótico. Eso se ha dicho, no lo he dicho yo, no sé más.
Pero si es así, las personas que padecen esa perturbación generalmente hacen las cosas muy bien, de manera obsesiva y puntual. No me pregunten por qué, yo no lo sé. Y tan no lo sé que vamos a un corte, Julieta, y regresamos. Tomo café y volvemos. Ya vamos a continuar hablando de James Joyce. Y fíjense que aquí me parece que es importante resaltar algo que pasa en los primeros años de la vida de James Joyce, ¿no? Aquí adelantito tengo anotado algo. Aquí hay una pequeña puntualización. Nace en Brighton Square, en Radhart, un barrio de clase media de Dublín. Estoy puntualizando nada más, en el seno de una familia católica. Sus padres se llamaban John y su mamá May. James fue el mayor de los 10 hermanos supervivientes, 6 mujeres y 4 varones. Uno de los hermanos fallecidos habría sido mayor que él, puesto que nació y murió en 1881. James nació en 82. La madre quedó encinta, oigan esto, 15 veces. Quedó encinta 15 veces. Oh, coincidencia, como la señora Dédalus en el Ulises, que 15 veces queda encinta. Está hablando de una cosa de su madre, ¿no? Ahí es importante. La familia de su padre, fíjense, era de Fermoy y fue concesionaria de una explotación de sal y piedra caliza en Carriweny, cerca de Cork. Vendieron la explotación por 500 libras en 1842, aunque siguieron manteniendo una empresa como fabricantes y vendedores de sal y caliza. Esta empresa quebró en 1852. Joyce, muchos doces. Joyce, como su padre, sostenía que su ascendencia familiar provenía del antiguo clan irlandés de los Galway. En fin, vayamos a otra cosa. Fíjense, hay algo, no sé qué tan importante sea mencionarlo. Su mujer, Nora Barnacle, era una muchacha de una población cercana a Dublín. Por aquí tengo el dato de cómo se llama. Aquí está, Galway, que, fíjense, trabajaba como camarera de pisos en el hotel Fins de Dublín. ¿Cómo se llama la última novela de ellos? Finnegan's Wake, ¿no? Tiene algunas raíces. En el hotel Fins de Dublín se dice que tuvieron su primera cita el 16 de junio. ¿No les suena esa fecha? Es el día que ocurre el Ulises. Según sus biógrafos, fue la fecha elegida por Joyce. Pues no, fue según sus biógrafos. Ocurre el 16 de junio. El 16 de junio conoce de 1904
conoce a Nora. Y en 1904, en febrero, no en febrero. A ver, aquí está el dato en este libro. Empieza a escribir el Ulises. Ya lo dije hace un momento. Bueno, en 1904 conoce a Nora Barnacle, su mujer, a quien amaría, y que me divierte contar esa anécdota que decía la señora Silvia, dueña de Shakespeare and Company, la librería de París, que publicó el Ulises y que le apostó a esa novela, pese a que había sido juzgada, había sido prohibida, había sido por chabacana, dijo Virginia Woolf. No la quisieron publicar Virginia Woolf y su esposo, que tenía una editorial, por chabacana. Así dice ella, ¿no? Y finalmente voy a recordar el nombre de esta señora dueña de Shakespeare and Company, que quien ha ido a París y no va a Shakespeare and Company no fue a París, ¿no? Creo yo que fue muy valiente, ¿no? Bueno, la anécdota que quería contar es que esta señora dijo: Nora Barnacle no ha leído una sola línea de James Joyce y nunca la leyó. Y se expresaba de su marido como un holgazán, que se la pasaba del taburete al escritorio, se dormía un rato, leía y luego se levantaba y escribía. Ya sé que Julieta se está riendo del asunto de los holgazanes, pero eso pensaba Nora Barnacle, del mayor escritor de la lengua inglesa. Qué cosa. Eso me parece, pues perdónenme, pero me divierte, ¿no? Porque pues no tenía por qué leerlo, ¿no? Y si ustedes leen las cartas que Joyce le escribió a Nora Barnacle, wow, se van a quedar perplejos. Le tenía un amor y un deseo impresionante. Las cartas a Nora Barnacle son, que por cierto, en los años 80 se encontró la número 8. No quiero repetir líneas que me sé. Muy profundas, muy hermosas, ¿no? Hay una parte donde está solo en Trieste dando clases de inglés, o no sé, algo estaba haciendo en Trieste, y está tirado en la cama y tiene enfrente un guante blanco de Nora Barnacle y empieza a escribir una carta totalmente ardiente, ¿no? Qué maravilla. Trieste. Joyce y Nora iniciaron, pues, otro exilio, desplazándose primero a Zúrich y después, donde se supone que Joyce iba a dar clase, iba a ser profesor de inglés, en la Berlitz Language School. Berlitz Language School. Ahí le había conseguido ese trabajo un agente de Inglaterra, ¿no? Resultó que el tal agente inglés lo había estafado. ¿Dónde he oído eso y dónde lo he visto? Vaya. Pero el director de la escuela lo trasladó, ayudó a que se fuera a Trieste, ciudad que fue parte del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Ahí. Hasta el 16 de julio de 1920 estuvo en Trieste. Pasando luego después, en el 20 pasó a ser italiana la ciudad por lo del Tratado de Saint-Germain-en-Laye. Bueno, Joyce
con la ayuda del director de la escuela de Berlitz de Trieste, finalmente consiguió unas clases en Pula, o Pola en italiano, ¿no? Ciudad entonces también astrohúngara y hoy que hoy es parte de Croacia. Bueno, ahí hay una serie de poemas que se llaman música de cámara. Trataba de recordar ese dato y bueno, así se llama. Bueno, vamos a leer algo de Ulises, ¿no? Yo creo que bien vale la pena. Gracias, amigo, exclamó animadamente. Con esto es suficiente. Corta la corriente, ¿quieres? Saltó de la plataforma y miró gravemente a su avisorador, recogiéndosele alrededor de las piernas y los pliegues sueltos del batín. La cara oronda, sombreada, y la adusta mandíbula ovalada recordaban a un prelado, protector de las artes en la Edad Media. Una sonrisa placentera despuntó quedamente en sus labios. «Menuda farsa», dijo alborozadamente. «Tu absurdo nombre, griego antiguo», señaló con el dedo en chanza amistosa y se dirigió al parapeto riéndose para sí. Stephen Dédalus subió, le siguió desganadamente unos pasos y se sentó en el borde de la plataforma, fijándose cómo inclinaba el espejo contra el parapeto, mojaba la brocha en el cuenco y se enjabonaba los cachetes y el cuello. La voz alborozada de Buck Mulligan prosiguió. «Mi nombre es absurdo también. Malachi Mulligan, 2 dáctilos. Pero suena helénico, ¿no? Ágil y fogoso como el mismísimo Buco. Tenemos que ir a Atenas. ¿Vendrás si consigo que la tía suelte 20 libras? Dejó la brocha a un lado y riéndose a gusto exclamó. ¿Vendrá? El jesuita injuto. Conteniéndose empezó a afeitarse con cuidado. Dime, Mulligan, dijo Stephen quedamente. Sí, querido. ¿Cuánto tiempo va a quedarse Haynes en la torre? Buck Mulligan mostró un cachete afeitado por encima del hombro derecho. ¡Dios! ¿No es horrendo? Dijo francamente. Un sajón pesado. ¿No te considera un señor? Dios, estos jodidos ingleses, reventando de dinero e indigestiones. Todo porque viene de Oxford. ¿Sabes, Dédalus? Tú sí que tienes el aire de Oxford, no se aclara contigo. Ah, el nombre que yo te doy es el mejor. Kinch, el Cuclillas. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de nuevo aquí hablando de James Joyce. Tengo yo a veces, en algún momento quizá cuando he estado como de mal humor y tengo el Ulises enfrente, dije, ¿para qué escriben una novela complejísima? Y hablando de novelas complejas, Finnegan's Wake de pronto se volvió algo así como intraducible, ¿no? Y eso era una suerte de imposible para traducirla al español. Sin embargo, se ha traducido, ¿no? Yo no la he leído, no la conozco, no he querido conocerla, no puedo leerla en inglés, por supuesto, ¿no? Con el Ulises he tenido.
¿Qué quería Joyce escribiendo una novela así? Dejando caer su vida ahí, completa. Era... en fin, creo que es importante. También fíjense, hay algo, ¿por qué elegía las cosas de su vida? Fíjense, Joyce, al igual que su padre, por ejemplo, sostenía que su ascendencia familiar provenía del antiguo clan irlandés de Galway, de donde era Nora. Ahora, Romana Passi, una crítica, dice que Joyce era un escritor rebelde, inconformista, ¿no? Pero, sin embargo, valoraba la respetabilidad basada en una tradición de una antigua casa, apego, de cierta forma, a la aristocracia. Los Joyce presumían, ¿no?, ser descendientes del libertador irlandés Daniel O'Connell, un héroe muy importante en Dublín. Hay muchas referencias a este personaje, ¿no? Un libertador, ¿no? Un libertador que para los irlandeses es muy, muy importante. Tanto el padre de Joyce, el abuelo de Joyce, se casaron con mujeres adineradas. Digo, hay que hacer ahí esto es muy curioso. Él lo evoca, ¿no? Una hija de una familia protestante, se llamaba Eileen. Eileen fue el primer amor de James, ¿no? Eso está muy claro en el retrato del artista adolescente. Ahí podemos constatar este dato. Que después se dice resurge en Finnegan's Wake. Hay una cosa cuando él vivía en Zúrich, que se ponía en una ventana a la hora en que pasaba una muchacha muy hermosa, ¿no?, que vivía sola, cerca de donde estaba Joyce, y además, de pronto, la visitaba su amante. Joyce la miraba. Y la miraba y la apreciaba, ¿no? Esa manera de mirar. Y entonces comienza una correspondencia con esta muchacha, escribe unas cartas que además se conocen, ¿no?, y que en Ulises aparece como... no recuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre del... Pero es un personaje muy, muy interesante. Muy interesante. Una muchacha ligera, libre, ya no recuerdo. Pero ese personaje aparece en el Ulises. Vamos a leer otro pedacito. Estamos en el último bloque, Virgen Santísima. Pero bueno, es que hablar de Joyce, miren, esta semana leí arriba de 100 páginas sobre su biografía, sobre sus datos, leí la introducción del Ulises, que es muy amplia y asombrosa, ¿no? Y que bueno, ya después de que empecé a leer, me fui leyendo otra vez, por segunda vez, Ulises. Y yo creo que me llevará no sé cuánto, pero voy a leerlo de nuevo. La primera lectura, fíjese que fue la traducción de José María Valverde,
que está publicado en Bruguera. Era para lo que me alcanzaba, finalmente, un libro de bolsillo, ¿no? Y lo leí y me gustó mucho. Me gustó mucho, parecía entenderla de pronto, ¿no? Parecía estar muy imbuido en la historia o imbuido en ese viaje que hace a la manera de Ulises el griego, ¿no? Este personaje que un día no va a trabajar y que además hace un viaje por ese universo de la ciudad de Dublín. No hay que olvidar que Dublín, que pateó, trató mal a Joyce, ahora lo celebra, ¿no? El 16 de junio es una fiesta, todo el día, son 24 horas del Ulises, y el 16 de junio, que además fue la primera cita con Nora Barnacle, el 16 de junio sucede el Ulises. Y finalmente, Dublín celebra una fiesta, la Bloomsday se llama, y beben, van a los bares, hacen obras de teatro, se visten de personajes del Ulises, la gente hace muchas cosas. Yo no lo he visto, a mí estuve a punto de ir, pero me tocó ir en septiembre, entonces ya... Pero bueno, visité los sitios, los bares, la casa donde nació Joyce, me parece que fue derribada, pero bueno, ya leímos vamos a, todavía no nos queda un ratito, ¿no? Ah, perfecto. Miren, aquí es importante hablar de un cegatón. Fíjense que en 1915 H.G. Wells, el escritor, autor del Hombre Invisible, se declaró profundo admirador de la obra de Joyce, que leía a partir de unas entregas que salían en The Egoist. Ese mismo año, Joyce, familia, ciudadanos británicos, hubieron de dejar Trieste austrohúngaro por la guerra. No olvidemos que a Joyce le tocaron las dos guerras. La Segunda Guerra Mundial murió en el 41, pero ya le tocó vivir esas dos tragedias de Europa, ¿no? Yo digo de Europa, ¿no? No del mundo, ¿no? Entonces, Joyce y su familia, sus dos hijos, se trasladan a Zúrich, que era un país neutral, hay que recordar, ¿no? Antes del 20, antes de la publicación del Ulises, por supuesto. El escritor vivió años de gran creatividad en Zúrich. En esta época su fama crecía día a día, pero sus ingresos seguían siendo exiguos. Sobrevivió a base de dar clases, además de con la ayuda de Pound, Yeats, el propio Wells, Harriet Shaw Weaver, editora de la revista The Egoist, ahí donde publicaba por entregas Joyce, quien se convirtió en el agente y le aportó ingresos suficientes para ir tirando en los años siguientes. Joyce fue muy importante y muy leído, ¿no? En diciembre del 16, fíjense qué interesante esto, se publicaron la primera edición norteamericana de Dublineses y la primera en todo el mundo del retrato del artista adolescente. Ambas se llevaron a cabo por los esfuerzos del editor neoyorquino de apellido Westbush. En fin, ya en el año 17 se le agudizaron a Joyce problemas de la vista.
se le había declarado en Trieste ya, y venía con ese padecimiento de glaucoma y sinequia. Preguntaré a mi amiga Lupita Campos, oftalmóloga, qué es la sinequia y cómo sucede, ¿no? Eso padeció Joyce. Después, el autor había contraído sífilis en su juventud también. Los resultados de sus padecimientos posteriores eran consecuencia del padecimiento de la sífilis en su juventud, que en ese tiempo pues era muy común, en el siglo XIX, principios del XX era muy común. En Ulises, fíjese, esta mujer de la que se enamoró, de una doctora alemana de 26 años, Gertrude Kempfer, le hizo francas proposiciones sexuales que ella, aunque lo admiraba intelectualmente, las rechazó. Ya casi nos vamos. Ah, ok. Y en Ulises se llamó Gertie. Recordemos ese personaje que era diminutivo de Gertrude, ¿no? A la joven con la que Leopold Bloom se excita en el episodio de Nausicaa. Qué cosa. Me gustaría encontrar ese episodio, pero pues ya nos vamos. Voy a leer una partecita más de cómo aquí, que es el primer capítulo. Buck Mulligan puso mala cara a la espuma de la navaja, brincó de su encaramadura y empezó a hurgarse en los bolsillos del pantalón precipitadamente. «¡A la mierda!», exclamó espesamente. Se acercó a la plataforma y, metiendo la mano en el bolsillo superior de Stephen, dijo: «Permítame el préstamo de tu mosquetero para limpiar la navaja». Stephen aguantó que le sacara y mostrara por un pico un sucio pañuelo arrugado. Buck Mulligan limpió la hoja de la navaja meticulosamente, luego, reparando en el pañuelo, dijo: «El moquero del bardo, un color de vanguardia para nuestros poetas irlandeses, verde de moco, casi se paladea, ¿verdad?». Recuerden, amigos, que cuando tengamos una prosa como la de esta novela tan querida, por esta novela como el Ulises, vamos a echarnos en una barca musical de tan altísima prosa y verán que vamos a conseguir llegar a un cielo extraño de la literatura. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.